Hola teleamigos, por privilegio estoy aquí hoy con ustedes con un personaje que está haciendo historia y una historia muy importante en el mundo entero a través del encuentro de la ciencia y la fe, la revelación y la vida. Es el padre Manuel José Carreira, español, jesuita, quien formándose en los Estados Unidos, pues tuvo la posibilidad, ya veremos por qué, de estudiar física, a la vez de la filosofía, la teología y los estudios eclesiásticos de los padres jesuitas. Padre José Carreiras, gusto por estar aquí con usted compartiendo un ratico estos hechos de la vida. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto para mí y un privilegio. Padre, detrás de todo hombre de ciencia, hombre de fe, comienza uno a descubrir facetas de la vida humana que es la que quiero pedirle que nos permita entrar y conocer. Háblenos un poco sobre su vida de familia. Soy hijo de una familia de clase media en un pueblo del norte de España, en Galicia. Mi madre era maestra, fue maestra en aquel pueblo de donde era ella ya originalmente. Mi padre trabajaba en el ayuntamiento y yo recuerdo pues una niñez como era entonces la niñez en cualquier pueblo de España, en que teníamos una escuela donde se exigía, se pedía que uno trabajase bien y, como digo, con mi madre siendo maestra, pues tampoco ella iba a satisfacerse con cualquier cosa. Recuerdo, por ejemplo, que ella tenía una colección de minerales y yo me pasaba muchas horas mirando los minerales con una lupa y haciendo pequeños experimentos con ellos. Siempre me atrajo la astronomía. Quise hacerme un telescopio y llegó un momento cuando era pues un muchacho de bachillerato que me hice un telescopio con un tubo de cartón y una lente de gafas de una abuela de un amigo mío que se cambió de gafas y una lupa que tenía mi madre de mirar a los minerales y a los bordados, y con ese telescopio le vi los cráteres a la Luna y los anillos a Saturno y estaba yo entusiasmado con todo eso. Eso es emocionante para un jovencito, ya lo creo, sobre todo cuando la ciencia apenas estaba despegando. Pues sí, y había, en aquel entonces, sin embargo, había una actitud de, yo diría, de confiar más en la gente joven. Uno podía ir a una farmacia, a una droguería y comprar ácidos y se los vendían sin ningún reparo. Y yo compraba ácidos y hacía luego experimentos en casa con ellos y compraba incluso los ingredientes para hacer pólvora y la hice y me divertía con todas esas cosas y a nadie le parecía extraordinario el que se le permitiese a un chiquillo de 12, 13 años hacer eso. Experimentar. Padre, noto que desde ese comienzo hay un elemento de curiosidad científica en usted. Pero hoy, al ver el hombre, se concentran el tema ciencia y fe. Su vida cristiana en la familia, ¿cómo era? Para mí nunca fue un problema eso. Mi madre era una mujer muy inteligente y muy piadosa y ella también veía el punto de vista, naturalmente, de sus creencias como algo muy importante. A mí recuerdo que me enseñaban ya de niño a rezar a Papá del Cielo y a Mamá del Cielo. Y esto era parte de una atmósfera constante en la familia, y yo muy pronto sentí también el deseo de ser sacerdote y no veía exactamente cómo realizar todos esos deseos, sobre todo porque cuando tenía 9 años comenzó
un problema de salud, una infección en la rodilla izquierda, que en aquel momento no tenía tratamiento. Hubo luego un episodio de un accidente serio. Cuando iba con 10 años acabados de cumplir, iba a examinarme de lo que eran entonces el examen de ingreso en la segunda enseñanza, en el bachillerato que llamábamos en España. Se hundió el piso donde yo estaba esperando entrar al examen y tuve una fractura doble que naturalmente no ayudó nada a lo que ya tenía yo de problema. Y tuve que vivir toda mi juventud con ese problema de que mi rodilla cada vez era menos utilizable. Generalmente no me dolía, pero me limitaba. Y como no podía andar corriendo tras un balón, que era lo típico de un chiquillo de mi edad, pues me interesaba por otras cosas y me gustaba dibujar. Mi madre dibujaba muy bien y entonces me atreví a dibujar y a pintar, primero en acuarelas y luego en óleos, y me divertía con eso y con cosas de ciencia, y leía todo lo que me caía en las manos, sobre todo de astronomía, de modo que fue una época que con limitaciones físicas estimulaba más los intereses de tipo intelectual y artístico. Este programa se llama Trotamundos del Evangelio. La idea trotamundos es como de los grandes deportistas, de los que saltan garrocha, de los que brincan, compiten y escuchan el Evangelio, id al mundo entero y anunciad a Jesucristo. En usted, esa limitante no le frenó para el aspecto evangelizador. Es al revés. Yo creo que todas mis andanzas se deben a que la providencia me dejó con una pierna que no funcionaba bien, y por esa razón, cuando había terminado mis estudios de la licenciatura en filosofía en España, los superiores dijeron que querían que yo estudiase una carrera de física para luego dar unas clases de filosofía de la naturaleza, que se llamaban. En España hubiese tenido que andar colgado de un tranvía día tras día si fuese a la Universidad Central en Madrid, que era donde parecía lógico que fuese. Eso para mí no era muy factible. Había entonces en la misma casa en que yo estaba un jesuita norteamericano, y él dijo: si te fueses a Estados Unidos, podrías estudiar física en una universidad jesuita, que las hay, que tienen un departamento de física muy bueno, y no tendrías que moverte. Padre, antes de ir a los Estados Unidos hay un episodio o dos episodios muy importantes en la vida de los hombres de su edad: la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo le tocaron a usted estos dos acontecimientos? Yo tenía, naturalmente, una edad muy de niño cuando comenzó la Guerra Civil Española. Yo tenía solo 5 años. Lo único que recuerdo que faltó de casa durante mucho tiempo mi padre, porque estaba movilizado. Y recuerdo que había escasez de cosas. Y todo eso a un niño no es que le cause un trauma, pero me deja con un fondo de recuerdos muy elementales, y no puedo decir mucho de la guerra, excepto que yo, como niño, pensé que cuando terminaba la guerra ya no habría noticias que poner en los periódicos y que nos pondrían chistes y cómics. Pero de eso sí me acuerdo. Hacemos una pausa, padre, y volvemos nuevamente con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Padre Manuel,
Volviendo nuevamente al tema de la guerra, a usted ya como joven le correspondió asistir o como espectador a la Segunda Guerra Mundial. Sí, aunque en España la Segunda Guerra Mundial pues naturalmente se veía como una cosa lejana. Yo recuerdo que entonces casi lo único que me interesaba de la Segunda Guerra Mundial es que había una revista de aviación donde había muchas fotos de aviones y de cosas de esas que sí me atraían, pero nosotros no vivíamos el día a día de la guerra como una cosa que nos afectase directamente. Claro, se veían noticias también muy limitadas. Por ejemplo, yo no recuerdo haber leído nunca nada de campos de concentración ni de cosas de ese tipo que luego aparecieron como verdaderas lacras de la humanidad en lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi. Yo de eso no tenía noticias, solo leía en los periódicos que había bombardeos de ciudades, que unos avanzaban y otros retrocedían y poco más. En España hubo un momento en que se formó un cuerpo de ejército, una división, para ir a luchar en Rusia. De eso sí me acuerdo. Y tenían una canción como la canción de cuál era el propósito de ir a luchar en Rusia. Y decía: para un mundo sombrío llevamos el sol, para un cielo vacío llevamos a Dios. Era como una manera de dar a Rusia, que estaba naturalmente bajo la dictadura comunista, lo que en España se había conseguido librándonos de la dictadura comunista en la guerra civil. Ese era el ambiente que yo viví en aquel entonces. Padre, el tema de su vocación sacerdotal, ¿cómo surge? Uno no sabe cuándo surge ni cómo, solo sé que yo tenía la ilusión de ser sacerdote, eso sí, y ya probablemente desde los 11, 12 años, 13 años pensaba en eso. Y cuando había terminado el bachillerato, con 17 años, pedí que me aceptasen los jesuitas. Yo había hecho los 3 últimos años de estudio de bachillerato en un colegio de jesuitas en la ciudad de Vigo. Había hecho ejercicios espirituales allí y entonces ya me decidí que sí, que quería ser jesuita. Y además, sabiendo que yo no iba a poder andar por una selva con mi mala rodilla, o sin ella, pues que tendría que ser un trabajo más de tipo intelectual el que yo podría hacer y que los jesuitas se distinguían en ese campo. Entonces pedí que me aceptasen en el noviciado y con un optimismo también providencial, los superiores pensaron que un hermano enfermero que había, que se especializaba en curar a todo el mundo a base de hacerles comer mucho. Era una época en que uno de los problemas de salud frecuentes era la tuberculosis por falta de nutrición adecuada. Pues que me iba a curar a mí también. Y realmente me hizo comer más de lo que era lógico